1, verso 16. Solo voy a tomar un texto porque ya lo leímos ahorita. Solo voy a tomar un texto. El tema de hoy es el verdadero evangelio de Jesucristo. Vamos a manejar ese tema durante todos los días misioneros. Con la ayuda del Señor, espero que estos 4 cultos misioneros que nos restan del año pueda evacuarles toda esta cartilla que nos enseñaron del consistorio de ancianos a los pastores acerca de qué es el verdadero evangelio. Hermanos, si vamos a predicar el evangelio, tenemos que saber qué es el evangelio. Entonces, por eso hay que aprender qué es el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Señor Jesús, háblanos al corazón, lo que me regalaste en lo secreto. Revélalo en público, tráelo al corazón, a las vidas en esta mañana, Señor. Háblanos conforme a tu gracia, Señor. Úsame, Señor, dame la unción del Espíritu Santo. Dame la gracia delante de la iglesia. Y a la iglesia coloca un oído dócil para oír tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor, ponga su teléfono en modo oculto para que tengamos esa reverencia y ese respeto a la palabra del Señor Jesús. El objetivo de estos temas es fortalecer en el creyente la comprensión bíblica doctrinal del verdadero evangelio de Jesucristo, para que el creyente y el amigo que nos esté visitando lo pueda distinguir de los mensajes distorsionados que quieren pervertir y dañar la belleza del evangelio. Es importante que nosotros aprendamos a hacer distinción entre lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo y con unos mensajes distorsionados en este tiempo que quieren pervertir y dañar la belleza del evangelio. Vivimos en una época en la que la palabra evangelio se usa con gran libertad, pero con poca precisión. Existen muchos mensajes que se presentan como buenas noticias, muchos discursos que invocan el nombre de Cristo y múltiples propuestas espirituales que prometen esperanza. Sin embargo, no todo lo que se llama evangelio es realmente evangelio. La Escritura advierte que pueden surgir otros evangelios. Gálatas, el capítulo 1, el verso 6 y 7, el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero mire la explicación que él va a dar. No que haya otro. Es decir, que si no hay otro, ¿cuántos hay? Uno solo. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, quieren dañar, quieren hacer una mezcla de lo que es el verdadero evangelio de Cristo. Y Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Parece ser que ellos no hicieron distinción entre los mensajes distorsionados de ese tiempo al mensaje del verdadero evangelio de Jesucristo que ellos recibieron por gracia de Cristo. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta de que el mensaje original no debe ser alterado, no debe ser reducido o acomodado al pensamiento humano. Escuche esto, hermano y amigo que está aquí con nosotros. El verdadero evangelio de Jesucristo no está para ser acomodado al pensamiento del ser humano. El verdadero evangelio de Jesucristo ya tiene un diseño exclusivo. No es el evangelio el que se debe acomodar a las culturas, es la cultura la que se debe acomodar al evangelio. Porque el evangelio es transcultural.
Ahorita en el video que mostramos el evangelismo en Colombia, nuestro país es un país multicultural. De los pocos países que hay en el mundo entero que son multiculturales es Colombia. Colombia tiene una diversidad de culturas impresionante. Lo que hace el evangelio no es quitarle la cultura a las personas. Lo que hace el evangelio es quitarle la pecaminosidad de las culturas a las personas. Por eso usted ve los arhuacos, ve los indígenas, ellos siguen siendo dentro de sus culturas. Además de eso, en Apocalipsis, ¿qué tipo de gente vio Juan cantando allá en el cielo? De toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Cómo los identificó? Por sus formas, por sus culturas. Así que el evangelio es transcultural. Cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, nos está diciendo que el evangelio trasciende las culturas. Pero el evangelio no es afectado por las culturas. El verdadero evangelio no se deja pervertir por las culturas. El verdadero evangelio afecta la cultura. El verdadero evangelio no se deja acomodar por el pensamiento filosófico. El verdadero evangelio de Jesucristo acomoda el pensamiento del ser humano al de Cristo. Hermanos, si el verdadero evangelio llega a nuestra vida, tiene que pasarnos algo. Tiene que surgir un cambio en nuestra vida. Así que el deber de nosotros no es predicar un evangelio atractivo, que se nos llene la gente, que la gente diga, yo voy allá porque allá me gusta ir. Aquí no estamos, aquí embellecemos el lugar y ponemos el lugar bonito y queremos seguir trabajando a favor del embellecimiento del lugar, pero no es para atraer a la gente. Qué bueno es poder tener un lugar cómodo. Un lugar bonito. ¿A usted no le gusta? Un lugar bonito, un lugar agradable donde nos podamos reunir. Pero no es una herramienta para atraer a la gente. El evangelio no está para ser atractivo a la gente, sino para proclamarle el evangelio verdadero a las personas. El verdadero evangelio debe causar un efecto transformador en las personas. Si a usted no le ha cambiado el pensamiento, tiene que ser que no ha comprendido el verdadero evangelio. El verdadero evangelio a uno no lo mejora. ¿Cómo se siente? Ya mejorcito. No. Tiene que ser lo que dijo hermana Elizabeth, transformado. ¿Recuerda usted, hermano, el día que el Señor llegó a su vida? Usted puede hacer una mirada retrospectiva. Dígame usted una cosa, ¿se siente mejor o se siente cambiada? Diga gloria a Dios. Así que es importante que el verdadero evangelio de Jesucristo no hace el ingenio humano, no nace del ingenio humano ni nace de la necesidad cultural, sino de la revelación divina. Es el anuncio de lo que Dios ha hecho en Cristo para salvar al pecador, reconciliarlo consigo mismo y restaurar su destino eterno. El verdadero evangelio de Jesucristo no es un mensaje diseñado para agradar a la gente, sino para redimir al pecador. El verdadero evangelio no ha sido diseñado para exaltar al hombre, sino para glorificar a Dios a través de las obras que hacen las personas. Gálatas el capítulo 1, el verso 21 al 24. Vamos a leer qué fue lo que le pasó a Pablo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir. ¿Qué era lo que oían decir? Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y mire lo que hacía la gente. Y glorificaban a Dios en mí. Así que el verdadero evangelio no busca exaltar al hombre, sino la obra de Dios en el hombre. Diga gloria a Dios en esta mañana. La palabra evangelio proviene del griego evangelion.
Es una palabra que significa buena noticia o anuncio gozoso. Cuando una persona dice no me hable del evangelio que a mí no me gusta, esa persona tiene el mensaje alterado. Cree que el evangelio es una religión más. El evangelio no es una religión. Ahí lo leímos en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Así que, amigo, Dios no le está predicando el evangelio a través de la iglesia, a través de este humilde predicador, para que usted pertenezca a una religión, sino para que sea salvo. Nosotros predicamos para que la gente se salve. Claro, ese efecto se da en las personas cuando la gente cree al evangelio. Es poder de salvación, es poder para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Es decir, que si no se cree, no se puede ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es importante, el evangelio solo produce ese efecto en la vida de las personas cuando las personas creen al evangelio, a esa buena noticia, a ese anuncio gozoso. Vamos a ver qué dijeron los ángeles. Lucas capítulo 2, verso 9 al 11. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor los pastores que estaban guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál es la noticia que será de gran gozo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire lo que produce la buena noticia. Es un anuncio gozoso y es una buena noticia. Imagínense que usted está endeudado y no tiene cómo pagar, y le van a embargar la casita, el carro, la moto, las cuentas, y aparece alguien y le dice: yo le pago esa deuda. ¿Cómo se siente usted? ¿Eso es un anuncio qué? Gozoso, es una buena noticia. A usted le trajeron un evangelio. Le traigo una buena noticia: yo tengo con qué pagarle la deuda. Así que el evangelio es el anuncio gozoso de que nosotros por el pecado estábamos perdidos, condenados, pero vino Cristo, quien es el Salvador del mundo. Eso es lo que le vamos a ir a predicar a la gente. No que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Tenemos más de 5.400 sedes en Colombia. Estamos divididos en 36 distritos. Tenemos un consistorio anciano, gente preparada, venga. No. Aunque sí, todo eso que le acabé de decir, ahí está. Y somos la iglesia más grande en Colombia. Y reconocida en el Ministerio del Interior. Tenemos muchos diplomas otorgados por el Ministerio del Interior ya. Lo que antes nos rechazaban, ahora nos estamos ofreciendo puestos en el Senado. Imagínese usted. Aunque somos una iglesia bien ordenada institucionalmente hablando, no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio nos dice de que hay pecadores y que estaban perdidos y condenados, pero que la buena noticia es que hay un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. Apláudalo, por favor, que aquí está Jesús. En el mundo grecorromano se usaba esta palabra con frecuencia. En el tiempo de Cristo era una palabra muy conocida. Cuando la gente oía la palabra evangelio, inmediatamente se sabía a qué se hacía referencia. Esta palabra se usaba con frecuencia y era para designar
3 puntos específicos. 1, anunciar victorias militares. 2, proclamar el nacimiento o entronización de un emperador. 3, declarar el inicio de una era de paz. ¿Cuál era el primer punto específico del evangelio? Anunciar victorias militares. Es decir, cuando alguien hablaba del evangelio en el lenguaje greco-romano, le estaban anunciando al pueblo de que una nueva victoria militar se había dado en su pueblo. ¿Sí? Era una victoria militar. 2, se proclamaba el nacimiento o la entronización de un nuevo emperador o rey en el imperio. Y 3, se declaraba el inicio de una era de paz. Así que cuando Jesús, dice que cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, dice Marcos capítulo 1, verso 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el reino de Dios se ha acercado y el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el evangelio. Lo que Jesús vino predicando fue el anuncio de su victoria. Y mire qué victoria tuvo Cristo. Primero, Hebreos 2:14, la victoria sobre el diablo en la cruz. Solamente el leíto lo cree. La victoria sobre el diablo, no, hermano, no pelee con el diablo, que el diablo está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Mire lo que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aquí les voy a ir metiendo unicidad, poquito a poco. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? Mire lo que está diciendo. Sí. Si está hablando de hijos es porque hay un padre, ¿cierto? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Padre, quien es Dios, quien es espíritu, quien es inmaterial, incorpóreo, intangible, invisible, que no se puede tocar, palpar ni ver, que no tiene cuerpo, Él también participó de lo mismo. Por eso es que Jesucristo es Dios manifestado en carne. El Padre también participó de lo mismo. ¿Para qué? Primero, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿A usted no le parece eso una victoria? Eso es una tremenda y señora victoria. Así que el anuncio del evangelio es decirle a la gente de que Cristo en el Calvario venció al diablo. Y 2, verso 15, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que Él participó de carne y sangre para 2 cosas: para poder destruir por medio de la muerte, porque Él, como Dios incorpóreo, inmaterial, invisible, no puede morir, porque Él es espíritu. Para poder destruir al diablo lo tenía que hacer por medio de la muerte, y para poder morir tenía que tener un cuerpo. Él también participó de carne y sangre, lo mismo que nosotros. Y lo hizo, y ese es el anuncio glorioso de que Jesucristo es el campeón del Gólgota, que Jesucristo es el campeón del Calvario, que allá en el Calvario destruyó por medio de la muerte al diablo. Y además de eso lo entregó vencido por debajo de nuestros pies. ¿Lo dice la palabra del Señor o no? Otra victoria que tuvo Cristo, Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo les anuncio una victoria militar. Yo he vencido al mundo. El anuncio del evangelio es que Él ha vencido al mundo. Juan 1:29, tercera victoria de Cristo, que se anuncia a través del evangelio. Juan 1:29, al día siguiente vio Juan a Jesús venir a él y dijo:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les anuncio por el Evangelio la tercera victoria de Cristo. Él quitó de en medio el pecado. Lo que hacía división entre Dios y el hombre, ahora Él lo quita para restablecer esa comunión entre Dios y el hombre. Alabanzas al Señor Jesucristo. Cuarta victoria, Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15. Colosenses 2, 14 al 15. Mire lo que hizo, mire lo que anuncia esta victoria del Evangelio. Jesucristo anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué hizo con ella? La quitó del medio y además de eso la clavó en la cruz. Y mire la victoria, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aplauda la victoria del Calvario. Aplauda la victoria del Evangelio. Ese es el Evangelio. Así que la buena noticia del Evangelio es que este Jesucristo venció el diablo, venció el mundo, venció el pecado y venció los demonios en la cruz del Calvario. 4 en un solo golpe. ¿Eso no es un anuncio de una victoria? Claro que sí. Segundo, a través de la predicación del Evangelio se daba el anuncio de la entronización de un nuevo emperador, o es decir, que un nuevo emperador se posesionaba al mando, ¿cierto? Eso significa el Evangelio. La predicación del Evangelio es el anuncio de que el Rey de Reyes está siendo presente. Capítulo 17 de Hechos, versículo 7. Por eso, hermanos, es que ¿por qué el Imperio Romano siempre desde su principio, desde su ministerio de Cristo y pasando por la iglesia primitiva hasta nuestros días, por qué le ha hecho tanta perseguidora a la iglesia y hasta matando cristianos y pastores? Porque la iglesia primitiva, a través del mensaje de Cristo y pasando por la iglesia primitiva, la iglesia anunciaba de que Jesucristo era el rey y no el César. Todo emperador que tomaba el puesto en el mando en Roma adquiría el nombre del César. Y para los romanos el César era un dios. Imagínese usted, era un dios. Para ellos el César era un dios y era su rey y era el único. Por eso cuando llevaron a Jesús ante Pilato, los judíos dijeron, es que él dice que él es el rey de los judíos y nosotros solo tenemos un rey, que es ¿quién? César. O sea, los mismos judíos se habían vuelto atrás y proclamaron el reinado de un dios pagano en Roma y desecharon el reinado del rey justo, que era el Mesías. Y mire, Dios lo dice. También llevaron a los discípulos ante los fariseos y les dijeron, a los cuales Jasón ha recibido. Regáleme el verso 1, por favor. Vamos a leerlo todo. Yo creo que hoy me voy a quedar aquí en la introducción. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Hermano, es que el verdadero evangelio hay que exponerlo a través de las escrituras, a través de lo que ya está escrito. El verdadero evangelio no es una filosofía y un dogma del pensamiento humano. El evangelio ya está escrito. Lo único que hay que hacer es predicarlo. Como cuando usted vaya al Éxito ¿cierto? A comprar cosas para preparar, pero usted dice, no, el tiempo no me alcanza, entonces llevemos a este que ya está. Lo único que tiene que hacer usted es abrirlo y consumirlo. Ya no lo tiene que preparar. El evangelio ya viene listico. Solamente destápelo y disfrútelo.
Porque el evangelio se disfruta. Amigo, el evangelio no se lleva, el evangelio se vive, el evangelio se disfruta. Así que Pablo declaraba y exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es quien el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y escuche esto, y mujeres nobles no pocas. En la congregación no solamente los pobrecitos, los que de bajo nivel o de bajo estrato, los de cero y bajo de cero son los que aceptan el evangelio. No, también el evangelio tenemos gente que tienen posición social. En el evangelio los hay. Tenemos de todas las clases sociales en la iglesia. Mire, ahí se convirtieron piadosos griegos y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Oiga, le tengo una buena noticia. Estos que trastornan el mundo entero también han llegado a Río Grande. ¡Aleluya! Diga gloria a Dios. Aleluya. Y verso 7, mire lo que dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y yo le voy a decir en esta mañana: no, el evangelio no es la predicación de otro rey. El evangelio es la predicación del único y soberano rey. Y si no, dejemos que nos lo diga Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 19, el verso 16. Mire esta belleza de este Cristo que esta iglesia predica. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Jesucristo no es otro rey. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Esa es la predicación del verdadero evangelio. Además de eso, mire lo que dice Mateo capítulo 2, verso 1 al 2. Cuando llegaron los sabios, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Escuche hermano, para que usted no hable el mismo lenguaje católico, porque eso ha trascendido el lenguaje. No son los reyes magos. Amén. La Biblia no habla de reyes magos, véalo. Es que por eso es que nosotros usamos la Biblia. No son los reyes magos. Esos magos que llegaron ahí eran unos sabios del oriente que estudiaban el direccionamiento de las estrellas, es decir, se dedicaban a la astrología, es decir, eran científicos de la época. No eran reyes magos los que sacan conejos con el sombrero y ¡pum! No, eran gente prestigiosa, eran científicos que se dedicaban al estudio de la astrología. Por eso ellos se dejaron guiar, ¿por qué? Por la estrella. Y cuando se detuvo sobre esa ciudad, dijo: aquí tiene que estar porque su estrella hemos visto. ¿Y sabe por qué vinieron preguntando? Versículo 2. ¿Dónde está el otro rey? No, Señor. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí está con nosotros no otro rey. Aquí con nosotros está el único y soberano rey. Aleluya. Ellos no vinieron buscando al niño Dios tampoco. ¿Dónde está el niño Dios que venimos a cantarle villancicos? No, hermano, tampoco. Ahí no dice niño Dios.
Jesús cuando nació, cuando estuvo envuelto ahí en pañales, yo les he explicado, es ahí donde los ángeles lo vieron. Porque a Dios nadie le vio jamás, excepto los ángeles. ¿Eso dice la Biblia? Eso no dice la Biblia. Los ángeles tampoco ven a Dios porque Dios es espíritu. Pero dice la Biblia que siempre están delante de Dios, porque Dios está en todo lugar. Pero el día que los ángeles vieron a Dios fue el día que Él nació allá y estaba envuelto pañales. El texto que leyó mi hija ahorita. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue justificado en el Espíritu. Dios fue visto de los ángeles. Dios fue predicado a los gentiles. Dios fue creído en el mundo y Dios fue recibido arriba en gloria. Oiga, hermano, creer en el evangelio es lo más grande que a nosotros nos ha podido pasar en la vida. Así que la predicación del evangelio es el anuncio de una victoria y también la proclamación del nacimiento, la entronización del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la oración modelo, otra cosita que usted tiene que sacar de su lenguaje, de su mente, no es la oración del Padre Nuestro. Amén. No es la oración del Padre Nuestro, es la oración modelo. No es la oración del Padre Nuestro. Jesús dijo, una de las cosas que Jesús dijo dentro de esa oración modelo fue: venga tu reino a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No dice hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Ojo con eso. Porque si en la tierra se hace la voluntad de Dios, pero si en el cielo se hace la voluntad de Dios como se hace en la tierra, el cielo no sería cielo, sino otro infierno. La predicación del evangelio es para que la gente reciba el reino de Dios y se establezca en sus corazones. Ven tú y sé nuestro único rey. Eso dice la versión católica Dios habla hoy. Ven tú y sé nuestro único rey. Porque aquí no hay otro rey. El único rey que tiene esta iglesia es Jesucristo el Señor. A Él son los aplausos, a Él son los gritos de aleluya. A Él le lloramos, a Él le clamamos, a Él lo veneramos, a Él lo glorificamos. Qué bueno es nuestro Dios. Hay un pentecostal aquí que grite gloria a Dios, por favor. Y el tercer anuncio del evangelio es el inicio de una nueva era de paz. Cuando se recibe el evangelio, se tiene que experimentar la paz. Se tiene que experimentar la paz. Porque el anuncio del evangelio es una proclamación o una declaración de paz. Porque cuando nosotros recibimos el único rey que reina con justicia, lo más lógico es que traiga paz a nuestra vida. Lo más lógico es que traiga paz. Amigo y hermano, lo que el Señor quiere hacer a través del evangelio es entronizar en nosotros esa nueva era de paz. Por eso, hermano, cuando usted y yo nos bautizamos y nos descendimos a las aguas bautismales, cuando salimos de ahí, ¿qué sentimos? Sí, livianito, ¿cierto? Como que a ver, se siente uno como liviano, como tranquilo, como que a un peso le quitaron de encima. Eso sucede cuando se entroniza el evangelio en una persona. La gente alcanza verdadera paz. La paz no es una paloma blanquita, ni una bandera ahí arriba del techo, ni una flor blanca, ni un tratado. La paz se llama Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Yo os la doy. Amigos, si usted quiere paz, reciba el evangelio. Crea el evangelio, viva el evangelio, persevere en el evangelio, experimente el evangelio, disfrute el evangelio. Y solo ahí tú puedes encontrar la verdadera paz. La gente dice, si tuviera plata, realmente tuviera paz y acabaría con estos problemas. Y se ganan la lotería y esa noche
se van a celebrar a tomar y esa noche se ponen a pelear porque borrachos, uno se cree un león, se ponen a pelear y se dan de trompadas allá en la calle y termina en la cárcel, con plata en el bolsillo y en la cárcel. La verdadera paz no la da el dinero. La verdadera paz no la da una mujer, no la dan los hijos. La verdadera paz no la da el gobierno, la verdadera paz no la da una persona aquí en la tierra. La verdadera paz la ofrece Jesucristo a través del Evangelio. Por eso dice Efesios capítulo 6, verso 15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermano, el Evangelio es el Evangelio que trae paz a las familias, que trae la paz a las emociones, a las mentes, a los corazones. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es tener paz con Dios? Tener una conciencia limpia. Gracias. ¿Quién da más? No tener deudas con Dios. ¿Cómo se acuesta usted el día que usted paga una deuda? Paz. No falta el otro que dice: ¿en qué deuda me meto más? No falta, ¿no? Pero el día que uno paga una deuda, ese día trae uno paz. Y trae hasta una pizzita, una hamburguesa, una Coca-Colita para celebrar en familia que logramos pagar la deuda. Cuando uno paga la deuda y uno sabe que no tiene deudas, uno tiene verdadera paz. Hermano, la verdadera paz que uno siente en el corazón es saber que Jesucristo pagó la deuda por mí en el Calvario. Y ahora me dice: crea en mí y yo le doy paz. Lo difícil del Evangelio ya lo hizo Cristo. Lo difícil del Evangelio era la encarnación, porque para nosotros eso es imposible. La encarnación de Cristo no fue obra de José, fue obra del Espíritu Santo. La crucifixión, la sepultura, la resurrección, la ascensión a los cielos y el regreso por segunda vez. Nosotros no podemos hacer eso, pero Él lo hizo por nosotros. Y por esa fe en Jesucristo, justificados pues por la fe, tenemos... A ver, respire profundo. Hermano, el día que... ¿Cuál es el coro precioso que dice? Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera mejoró. Cambió. La vida no mejora cuando Cristo llega. Cuando Cristo llega a una vida, la cambia, la transforma y la hace una nueva criatura. Por eso dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quiere usted perseverar en el Evangelio? Póngase de pie en el nombre del Señor Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Lo voy a dejar ahí en la introducción porque si me meto en el desarrollo ya no lo saco en 20 minutos. Lo voy a dejar ahí en la introducción. Dentro de un mes, por favor, si alguna cosa se le olvidó, revise la transmisión o anote, tome nota. Sí, también se va a subir la prédica en YouTube, solo la predicación, para que usted recuerde la enseñanza, para que dentro de un mes, o si usted quiere, hermano Fran, un día antes del culto misionero, envía esa predicación para que usted recuerde y poder entrar en el desarrollo, no hacer ningún resumen, sino entrar de una vez al desarrollo. En el desarrollo vamos a ver 6 puntos de Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, de qué es el verdadero evangelio y cómo identificarlo. Listo, ese era el desarrollo de hoy. ¿Le quiere dar usted gracias a Dios por haber llegado el verdadero evangelio?